Como comentaba, es para mí siempre una bendición para compartir con ustedes la palabra. Claro, si están visitándolos por primera vez o mirándolos, yo no soy el pastor Mario, pero tengo el privilegio de decir que soy el pastor Javier Reyes ahora. Y se me ha dado el privilegio a compartir la palabra del Señor esta mañana. Y en un anuncio que se me olvidó, como se me chispoteó a decir cuando comenzamos esta mañana, que hoy Pastor Terry regresó de sus vacaciones, ya está con nosotros, está dando estudio al lado en inglés en el santuario con su esposa Silvia de nuevo, y pues gracias a Dios que ya han regresado de sus vacaciones y como dicen, su luna de miel, ¿verdad? Pero con eso dicho, esta mañana es algo poquito diferente en cómo voy a comenzar. Quiero comenzar con este pensamiento por frente, o algo que así cuando comenzamos a mirar el mensaje, que estas palabras las tengan en la mente así como estamos oyendo. Y las palabras que quiero que tengan en la mente vienen de las palabras que nuestro Señor Jesús dijo en la Gran Comisión. Son unas palabras que digamos simples pero profundas y verdaderas. Y para mantener en contexto, aunque nuestro texto hoy en esta mañana es en Titos capítulo 1 y el enfoque va a ser el versículo 5, pero quiero compartir para mantener en contexto las palabras que estoy me refiriendo de Jesús. Mateo 28, del versículo 18 al 20 es el contexto de lo que el pensamiento que quiero apuntarles esta mañana. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, a Dios, nuestro Salvador Jesucristo, el Hijo del Señor, se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y mirando a sus discípulos, no solamente a los creyentes, pero a los discípulos que los seguían cerca a Él, los que realmente les iba a dejar la obra, que continuaran, que terminaran la obra que Jesús mismo iba comenzado. La autoridad les dijo, dice: enséñales a los discípulos que vas a discipular, que guarden todas las cosas, todos los mandatos que Él mismo les había enseñado a través de 3 años, no nomás con palabra, sino con ejemplo. Cristo hizo eso. Y no puedo evitar que pensar en lo que dicen en inglés y quizás se dice en español de la misma manera, la Shema, que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Mirando en el versículo 4 y 5, la palabra dice así: escucha, Israel. Escucha, gobernado pueblo de Dios. Esos creyentes, creyente gobernado por Dios, significa Israel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, a solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, si esta mañana los encontramos aquí esta mañana y somos de esos que decimos: yo, Javier, yo, hermano, hermana, yo soy de esos que digo, yo soy gobernado y vengo bajo el liderazgo de mi Señor Jesucristo a través de lo que Él ha hecho por mí en la cruz. Entonces, al creyente se le decía aquí, al pueblo de Dios, en Deuteronomio 6 al 9, dice, versículo 6, debes comprometerte
con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza, debes de decidir, cada uno tenemos que decir que yo estoy dispuesto a hacer esto, lo que Dios me ha dado. Versículo 7 de Deuteronomio capítulo 6 dice, repíteselos a tus hijos. Y aquí vamos a mirar que este es el pensamiento que yo digo que no puedo evitar a pensar lo que Jesús, cuando Él dio la gran comisión a los discípulos que Él los seguían cercanos, este era el pensamiento quizás que el Señor quería entregarles a ellos. Y miramos que aquí dice, repítaselos a sus hijos una y otra vez. No nomás una vez. Pero es algo que constantemente se les tenía que recordar y decirles. Háblale de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átelos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Que siempre lleves ese reconocimiento que tú eres hijo de Dios y todo lo que Dios requiere de ti es que lo sigas y lo amas para el resto de tu vida. Y en que en todo momento que tengas oportunidad es algo que tienes que llevar por constantemente en la vida normal que vivimos. Y esto no es así como estamos ahorita sentados, estamos escudriñando la palabra. Estamos oyendo del Señor a través de su santa palabra, pero la responsabilidad que Dios entrega al pueblo, al discípulo de Dios, es que en nosotros mismos tenemos que también, a la misma vez como Él nos ha demostrado a nosotros, por ejemplo, nosotros también demostrarles a otros, principalmente en el hogar, con nuestros hijos, pero también con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, cuando los reunimos y los juntamos, cuando trabajamos, cuando vamos en tienda, en toda área que los encontremos, es algo que debemos de ser por siempre. Cuando vine yo a Cristo hace 22 años, una de las verdades más profundas que el Señor me pudo enseñar a mí es que el significado de lo que dice en su palabra, que fue escrita casi 2000 años anterior, que lo que hizo Jesús por mí en la cruz, cómo eso afectaba a mi vida hoy en este día. Entonces, esto es lo que es necesario como creyentes, que podemos hacer Cristo real, no solamente en la palabra, pero en las vidas de nosotros, cómo se mira, cómo se afecta en lo que hacemos y lo que decimos. Muchos ojos en nosotros. Y eso digo aleluya, ¿verdad? Amén. Que los miren porque nosotros debemos de ser el estándar. Como un hombre, como una mujer debe de comportarse en esta sociedad, en esta tierra, en este mundo. Especialmente aquí en la iglesia. Deuteronomio 6, versículo 1 al 3 dice, esos son los mandatos, los decretos, las órdenes que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a posesar. Tú, tus hijos, tus nietos teman el Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutas de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel. Asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios a tus antepasados, Él lo prometió. Compartía con mi mamá el otro día, por la gracia del Señor, está conmigo todavía. A la edad de 30 años me entregué a Cristo y le dije al Señor, si me das la vida que ha perdido al mundo y al enemigo, la oportunidad de servirte, Señor, con eso conforme seré. 8 años me quedan más para cumplir 30 años, si es que el Señor tiene misericordia y me da un tiempo más de vivir.
Entonces, para mí es un recordatorio que el tiempo que Dios me ha dado no es para desperdiciarlo en cosas inútiles, cosas que realmente no son importantes. Jesús dice, yo debo estar sobre las obras ¿de quién? De mi Padre. Señor, mientras yo tengo aliento, tenga fuerza, Señor, yo sé que todavía no has terminado conmigo porque tengo esta vida que todavía estoy aquí en esta tierra. Aún tienes propósito y tienes un trabajo para mí para terminar. ¿Quieres que yo sea parte de la obra que tú estás cumpliendo con tu pueblo? Y Señor, no dejes que despierte eso. El mandato en la gran comisión que Jesús le dijo a sus discípulos, esa palabra discípulo es enseñar, instruir, ser discípulo de uno, seguir sus preceptos. Y instruir a ser discípulo es enseñar y instruir. Enseñar y aprender es importante porque implica verdad y error. Lo que un estudiante aprende, esta riega en el corazón y en la alma. Lo que el Señor me ha enseñado a mí, por lo que Él ha hecho por mí, dicta cómo yo me comporto hoy en este día. Si la cruz de Cristo es real en nuestras vidas, entonces esa debe de ser evidencia en cómo nosotros vivimos. Y no quiere decir que debo siempre que traer corbata, porque la corbata pues me la pongo el domingo, ¿verdad? Pero no todo el tiempo traigo corbata. Pero sin corbata o con corbata, Cristo es mi Dios, mi Salvador. Y con corbata o sin corbata, mi vida es para Él. Y eso es lo que va a representar en cómo yo me comporto. Esté aquí en la iglesia o esté fuera, anda de vacaciones, donde quiera que ande. Tenemos que reconocer que vivimos en este mundo, no somos parte de este mundo. Cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, comenzó a escribir esta carta de Tito, 31 años aproximadamente después de la cruz, el enfoque que él quería recordar a Tito era de aconsejarlo, recordarlo de las responsabilidades que Tito tenía como liderazgo de la iglesia. La vida correcta y las relaciones correctas van de mano a mano con doctrina correcta. Si hoy eres tú hijo o hija de Cristo, las enseñanzas de Dios van mano a mano como tú vives. Las relaciones que tienes. Y yo sé que en veces es difícil porque tenemos familia, que queremos muchos, pero aún si no caminan con Cristo, son lo más familiares. No es parte, son parientes, ¿cómo dice? Mi familia es con la que voy a pasar la eternidad para el resto de esta vida. Así que las relaciones con otros creyentes son resultados y consecuencias de nuestra fe en Cristo. Cómo yo me comporto, cómo yo vivo, cómo yo reacciono, cómo soy con los demás. Especialmente, no nomás afuera de la iglesia, pero especialmente adentro de la iglesia. Con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo soy yo con ellos? ¿Cómo me comparto? ¿Cómo me presto a la obra? ¿Cómo he decidido hacer en lo que hago y lo que no hago? Entonces, como tengo de costumbre, ahora sí, como siempre, ¿verdad? El pensamiento. Una frase después de irse de aquí. Que lleven de recordatorio, quizás en el corazón. La pregunta es así. ¿Somos nosotros? ¿Somos nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser nosotros? El Señor puede usar para completar el trabajo. ¿Somos esos nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser nosotros que el Señor pueda utilizar para completar la obra? Principalmente compartir el Evangelio con el resto del mundo.
Y aún ese es solo el principio. Pero enseñar al creyente a ser discípulo, a discipular, a cómo enseñar a los demás lo que nosotros mismos hemos aprendido. Entonces, si están tomando notas de Tito capítulo 1, versículo 1 al 2, es siervo de Dios. Siervo de Dios, Tito capítulo 1, versículo 3 al 4, encomendado por Dios. Encomendado por Dios. Y Tito capítulo 1, versículo 5, es mandado por Dios. Mandado por Dios. Los encontramos en nuestro texto, versículo 1, capítulo 1 de Tito, dice la palabra: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad que según la piedad. Y aquí en este versículo, en mis notitas aquí puse que miramos dos partes de la Trinidad del Señor: Dios el Padre y Jesús el Hijo. Pero como dicen, pues esa es la parte de la Trinidad y ese es otro estudio por completo. Pero esta palabra que los encontramos aquí, siervo, es ser voluntariamente un siervo, un atendiente, un apóstol. Es uno que va con el mensaje del evangelio, enviado con órdenes específicamente para compartir quién es Cristo. Mismo versículo 1 de nuestro texto, la Nueva Traducción Viviente, dice así: Yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad, que les muestro cómo vivir una vida dedicada a Dios. Y siempre hallo consuelo, hallo ánimo, aliento. El ejemplo que Pablo los trae. Siempre Pablo se usa él mismo como el ejemplo de seguir. Me encanta que Pablo nunca dice: haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero al contrario, Pablo siempre dice: y haz lo que yo hago, no solo lo que digo. Haz lo que yo hago, dice Pablo. Y si preguntan: Javier, ¿por qué dices esto? Porque aquí en este versículo miramos que al final del versículo 1 dice: muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Pablo le decía a Tito: tú tienes que ser el ejemplo para que todos los demás vean cómo debes de vivir una vida recta en Cristo. Especialmente, Tito, tú eres el liderazgo, él es la autoridad que Dios ha enviado a esa iglesia en esa isla de Creta a traer orden. La palabra que dice el 13º apóstol, como dicen, defiende su apostolidad. En Galatas 1, versículos del 11 al 18. Y voy a cubrir poco de esto aquí en estas palabras, en estos versículos. Pablo dice: quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en simple razonamiento humano. Versículo 12: lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Versículo 15 dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa, luego le agradó. Entonces reconozco que ninguno de nosotros aquí somos Pablo. Pero la aplicación que podemos llevar como su pueblo es que miramos que desde antes de que la fundación de esta tierra fue hecha por Dios mismo, tener en la mente que Dios ya me tenía a mí en cuenta. Dios ya los tenía a nosotros en cuenta. Dios ya sabía que Adán iba a fallar, iba a caer y pecado iba a entrar a la tierra.
Dios ya tenía, por supuesto, el plan de redemption para su creación. Iba a enviar a su Hijo, tomar nuestro lugar en la cruz. Y aunque no había ninguno de mis días, Él ya los conocía a todos. Y Pablo dice en el versículo 16 de Gálatas, revela a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles las buenas noticias acerca de Jesús. No me apresure a consultar con ningún ser humano. La obra que Dios nos trae, el mandato que los tiene es de compartir ese mensaje de las buenas noticias con el resto del mundo. Versículos 17 y 18 de Gálatas 1 dice, miramos que aquí, que Pablo fue a la región de Arabia. Versículo 18, luego 3 años más tarde es cuando regresó a la obra. Cristo caminó por supuestamente 3 años aproximadamente. Tomó 12 hombres escogidos por Él y no nomás se sentó en el monte de Olivos a predicar esos 3 años día tras día, sino aunque predicó en el monte de Olivos, Cristo caminó con ellos. Una de las verdades más profundas miramos en los evangelios que Cristo iba caminando, tomaba, ¿cómo se dice? Un pedacito de trigo, comenzó a descarapelarlo y dio el comentario, el significado, para que sus discípulos entendieran el significado. Sentado en una, ¿cómo se dice? Well, un pozo donde sacan agua, platicando con una mujer, demostrándole que la agua de vida que quita toda sed es del agua viviente que Dios mismo iba a dar. Entonces, cuando miramos estas cosas así, es lo que yo me pongo a pensar, que Dios, en su sabiduría infinita, trajo el mensaje tan profundo, verdadero, y lo hizo tan sencillo para que cualquiera uno de nosotros lo entendiéramos. Y eso digo, Señor, gracias por haber tenido misericordia de cada uno de nosotros, especialmente de mí, porque yo reconozco qué gran deuda Él pagó por mí. Entonces Pablo dice en el versículo 1 de nuestro texto, dice, Pablo, siervo de Dios. Siervo de Dios. En la aplicación, el comentario de aplicación de vida, dice, Pablo se llama a sí mismo un siervo de Dios. Es decir, uno que estaba comprometido a obedecer a Dios. Está obedeciendo, llevó a Pablo a pasar su vida hablando a otros acerca de Cristo. ¿Cuántos de nosotros aquí en esta mañana decimos que yo no nomás soy hijo o hija de Dios, pero soy siervo de Dios? Porque Dios los ha traído a esta salvación con propósito. Con propósito a compartir, a ser parte de la obra de lo que Dios está haciendo en la vida de otros. La bendición es que a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, tenemos nuestra vida eterna asegurada por lo que Él ha hecho. Queremos cambio, queremos ser diferentes, entonces tenemos que después estar dispuestos a seguir.
Pablo les dijo a sus discípulos, dejen todo lo que tengan y síguenme a mí. Mismo versículo de nuestro texto en la Nueva Traducción Viviente dice, yo, Pablo, esclavo de Dios. Poquito más profundo, como dicen, ¿verdad? No solo siervo, pero esclavo. Yo crecí diciendo que yo soy ningún esclavo de nadie. Pero miro aquí que el apóstol Pablo, tan educado, tan todo el estudio que tuvo, quizás de dinero, quizás de lo que tenían, al fin se identifica, ¿no? En esta área se identifica como esclavo de Dios, siervo de Dios, elegido para enseñarles a conocer la verdad, que les muestres cómo vivir una vida dedicada a Dios. Pablo decía diciéndole a Titos, acuérdate que yo también te doy el ejemplo. El ejemplo que yo te di, ahora tú mismo se los tienes que dar a los demás. Te voy a mandar a esta área de Creta, dice. Y no te olvides el ejemplo que te dejé y te demostré. No nomás que te dije, pero te demostré. Titos 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corriges lo deficiente. Y hoy en esta mañana, miramos que este es el encargo, el cargo. El cargo para nosotros como creyentes, como su pueblo, como discípulos del Señor, de terminar la obra, terminar el trabajo. Esa palabra corrigéis es corregir, subsanar, corregir una falta. Enmendar lo errado, advertir, amonestar o reprender a alguien. Deficiente significa falto o incompleto, deficiente, defectuoso, de falta, que tienen algún defecto o que no alcanzan el nivel considerado normal. Hace poquito más de 6 meses que en mi propia casa llamé a mis hijos y compartí con ellos. Honestamente, si tomamos inventario de nuestras vidas, no creo que ninguno de nosotros en nuestra casa estemos en algo mal. No miro pecado, no miro falta de respeto, no miro rebeldía en mi hogar. Y doy gracias por eso, les dije a mis hijos. Pero si somos honestos, tomando inventario espiritualmente en nuestro hogar, miramos que hay cosas que podemos aún mejorar. No que realmente sean muy males o que sea algo que está muy mal, pero es que algo que podemos quizás, ¿cómo se dice? Improve en español, improbar, ser mejor, un ajuste para enderezar, caminar más recto. Y yo pienso que en esta área los encontramos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, que sabemos en los tiempos que miramos que vivimos, no es necesario mirar muy lejos, prendiendo las noticias, miramos lo que está pasando todo alrededor del mundo y tenemos que tener en cuenta que la venida de Cristo se acerca. Entonces ahorita es cuando Dios nos da la oportunidad de hacer ese ajuste. Sin necesidad que si llega el momento que tenemos que estar delante de Él avergonzados por como la vida que hemos llevado. Pero ahorita podemos hacer esos ajustes, alinearnos una vez más de nuevamente. Señor, que la llama, que la soples a fuego viviente en nuestros corazones, que haya una emoción, haya energía a hacer lo que debemos de hacer para tu pueblo en tu nombre, Señor.
Tito fue enviado a esta área de Creta. La responsabilidad se le iba dado a él. En el comentario Wiersbe dice, Tito tuvo su parte de problemas. Las iglesias necesitaban líderes calificados y los diversos grupos en las iglesias necesitaban pastoreo. Por naturaleza, no era fácil trabajar con la gente de Creta. Tito necesitaba una paciencia y un amor extraordinario. Hubiera sido fácil para Tito haber escuchado el llamado de Dios para ir a otro lado, pero se mantuvo firme y terminó su trabajo que se le iba entregado allí donde estaba. La palabra nos dice que los gente de Creta eran un grupo flojo, un grupo orgulloso, era un grupo muy difícil para dirigir y discipular. Para aún la obra que se le iba entregado a Tito de esos grupos, porque era una isla donde había mucho, ¿cómo se dice? Trade, there was a trade. Era una isla donde había muchos barcos que llegaban y se vendían y compraban productos. Y dicen que la isla Creta estaba rica en la tierra. Entonces las cosechas que sembraban daban mucho fruto. Entonces había gente rica. Había gente rica, no nomás así como pienso yo que puros piratas que vivían en ese tiempo, porque pensé, debe haber sido como los piratas, como la isla, las películas de piratas, pero no nomás eran así. Pero habían ricos también, estudiados también. Entonces de ahí, de ese grupo, Dios plantó una iglesia. Y de ahí, de esos grupos, tenía que haber liderazgo. Entonces tienen que tener en cuenta que el que no estaba estudiado, si iba a sido dado posición de liderazgo en la iglesia, iba a ser aún mucho más fácil para el que sí estaba estudiado, con poquito más beneficios de dinero, tomar dirección del que no estaba estudiado y quizás más pobre y un comienzo humilde. Entonces a esta gente donde Tito fue llamado a dirigir, a corregir el comportamiento de que tenían allí en la iglesia, de la iglesia que ya estaba sembrada por el Espíritu Santo, que Dios utilizó a Pablo y Pablo dejó a Tito allí. Entonces, acuérdense que a veces tenían que ser reprobados, amonestados, advertidos, corregidos, instruidos, porque aún así como Tito fue discipulado, ahora la responsabilidad de Tito era de discipular a la iglesia de Creta. Me entristece, saddens me. Ver cómo personas en veces se apresuran de huir de las cosas difíciles. Le demuestran una área en su vida que quizás tienen que cambiar. No van para la vereda directa que debe de ser. Dios manda a un hombre o una hermana a compartir, alguien quizás de liderazgo, decirle, hermano o hermana, tienes que cambiar esto, tienes que corregir aquí. Y las cosas quizás sean difíciles a veces para escuchar, pero es necesario porque Dios quiere que nosotros madurezcamos en las cosas del Señor. Y lo que pasa muchas veces cuando estos se tratan de corregir, instruir y en veces hasta de reprender. Dios está al punto a traer crecimiento a la vida de ese hombre o mujer y en lugar de recibir la corrección para traer crecimiento, traer madurez en la vida cristiana, corren y huyen y a veces se van hasta de la iglesia. Porque dicen que quizás no hay amor. Un hermano que tengo en Cristo, su hijo está en la escuela aquí en la iglesia. Y un día estaba su hijo chiquito de atrás, como de unos 2 o 3 años.
Salió de la escuela, lo sacó del salón y pues el niño salió corriendo porque el carro estaba parqueado de aquel lado donde están las piedras, aquí atrás. Y en ese momento venía pues otro pariente a recoger a sus hijos apurados porque se les hace tarde. Y en ese momento el hijo de mi hermano salió corriendo y mi hermano en Cristo saltó la mano, lo agarró de la suera, le dio un jalón para atrás, para el de atrás, lo sentó para atrás y el niño pues se asustó, lloró. Pero aunque lo lastimó, realmente miré yo que mi hermano salvó a su hijo. Y le dijo, nunca vuelvas a correr, a atravesar la calle así. Nunca, por favor, le dijo. Era cuando el niño tenía 3 años, ahorita ya tiene como 11 años el muchachito. Y aún quiero que sepan que casi les puedo garantizar que la clase que se le dio ese día nunca se le olvidará. Aprendió de nunca atravesar la calle corriendo sin fijarse si venía carro o no. Y esto les digo porque en veces es necesario que como creyentes que alguien, Dios los mande a alguien a traerlos corrección, instrucción, advirción, amonestar, en veces quizás hasta reprensión, y aun que los duele, que los lastimen, al fin Dios quiere que sea para nuestro bien. A lo largo va a ser madurezca, cosas que va a traer crecimiento en la vida de un cristiano. Ser discipulado por el Señor porque Él nos ama y Él no quiere que algo malo los pase a ninguno de nosotros. Me acuerdo que en mis tiempos, cuando estaba en Cristo creciendo, me decían, dice, tú eres siempre bueno, dice, porque siempre estás in trouble. ¿Cómo se dice in trouble? Siempre estás en problemas. Y siempre así es llamadas y textos, me corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Pues es que pues como mi cabeza estaba poquita más dura, pues sentaba poquito más cocorrones en vez en cuando, ¿verdad? Sobre el Señor, pero gracias a Dios no dejó de que me desviara de su camino y siempre tuvo misericordia y gracia de mí, así como su deseo es para cada uno de los otros. Madurezca. Para el hombre, mujer, siervo, sierva de Dios, en veces es difícil. Y en lugar de vivir, tenemos que reconocer que es permanecer firme en lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Confiar en Él. Que Él tiene un mejor plan para nosotros que ninguno de nosotros pudiéramos quizás pensar. Nuestro texto, una vez más, Reina Valera dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de Dios, escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que se según la piedad. Versículo 2 es en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mismos versículos, nueva traducción viviente, y por tiempo, con el versículo 2, dice, esta verdad les da la confianza que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. La verdad del Evangelio. ¿Verdad? La verdad del Evangelio que los trae confianza a nosotros. La verdad que Cristo vino, tomó nuestro lugar en la cruz, murió al tercer día, resucitó, y así como bajó, ascendió hacia el cielo. Y hoy en este día está vivo, sentada al par de nuestro Padre Dios. Titos, versículo 3, versículo 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la verdad de Dios nuestro Padre Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento
de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esto digo, ¿cómo se dice? Wow, amén, aleluya, ¿verdad? Que Dios en su tiempo demostró a nosotros y nos dio esa promesa, y tenemos asegurados que Él muera de nosotros, y cuando se nos llegue nuestro tiempo, nosotros también estaremos con Él. La esperanza de la vida eterna en Cristo. Perdón. Job 19, versículo 25 al 27. Job dice así: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el se levantará sobre el polvo, y después desecha esta mi piel, y en mi carne he de ver a Dios, al cual por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfalle dentro de mí. Job tenía asegurado esa promesa, que él iba a mirar con sus ojos a Dios viviente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Que Dios murió por nosotros. Versículo 3 de nuestro texto dice: ha sido debido tiempo manifiesto sus palabras por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. El tiempo perfecto Dios los llamó. Y una vez más me pongo a pensar yo entre mí, digo: Señor, aparte de todos los años que podía haber ser yo estado en esta tierra, es en este tiempo. Y aparte de estar aquí en esta tierra en este tiempo, has tenido misericordia de mí y me has salvado. Me has llamado a salvación. Pero me has llamado a salvación también, como muchos anteriores de mí, los llamaste con propósito, con una obra, con trabajo, con algo para hacer. Porque todo creyente tenemos un don, y ese don es para la edificación del ministerio de Dios, la iglesia, su cuerpo. Predicación es lo que se ha proclamado, una proclamación. Mandato es un decreto por implicación, una tarea, mandato, mando, orden, mandato, mandamiento, dominio. Nuestro texto una vez más dice así: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, me fui encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo le dice a Tito: acuérdate la obra que te entrego, quién realmente la está dando. Pablo era un instrumento que Dios estaba usando para dar ese mandato a Tito. Dios en su misericordia y su amor para su pueblo los dejó su palabra escrita. Y su palabra escrita es lo que los está recordando de ese mandato, esa orden que los da hoy a su pueblo. La pregunta es: ¿somos nosotros esos que Dios puede usar para alcanzar al mundo, no solo perdido, pero para alcanzar al creyente que viene creciendo? Discipular. Todo cristiano debe de tener, somos en tres partes. Tenemos que tener a alguien que miramos espiritualmente como nuestro Padre. Tenemos Jesús, pero hay alguien que tomamos y lo miramos o la miramos con respeto y amor en las cosas del Señor. Y luego tenemos tener a nuestro, que decimos, el mismo que nosotros, que podemos mirar ojo a ojo y mirarlos y decir y preguntar: ¿qué crees? ¿Cómo ves? Se están empollando.
Y luego debemos de tener el tercero, que viene siendo, que tiene que ser como el Timoteo o el Titos, el que estamos discipulando. Le estamos demostrando a él o a ella lo que nosotros mismos hemos aprendido de nuestro Padre Espiritual que Dios los ha enviado aquí hoy en esta tierra. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, Pablo le dice a Tito, esto es lo que se te encarga a ti. Entonces la pregunta para nosotros como su pueblo hoy elegido del Señor es, ¿somos nosotros estos que el Señor puede usar? Reconocer que Dios mismo les ha encomendado la obra a él, a Titos, así como se la ha encomendado a nosotros hoy como su pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y desesperadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogar pues al Señor al Señor de las mies que envíe obreros a sus maíz. La Nueva Traducción Viviente, mismo versículo dice así, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Y esto hablando de Cristo, ¿verdad? Porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que esté a cargo de la cosecha, pídenle que envíe más obreros a sus campos. Obreros significa trabajadores, colaboradores, ayudantes, asistentes, compañeros en la formación de alguna obra, especialmente literaria. Y compasión es sentir simpatía, tener lástima, tener movido con compasión. Mirar que la obra es grande. Cuando nosotros miramos y oyemos que hay cosas que se deben de hacer necesarias aquí en el cuerpo, ¿qué es lo que Dios los trae a la mente? Que Dios oración, porque siempre necesitamos oración, ¿verdad? Que Dios les ayude a acomodar las sillas, amén. Pero quizás Dios los está enseñando que necesitan ayuda a acomodar las sillas. Quizás tú estás mirando a una hermana que está pasando por un tiempo difícil y dices, Dios, que Dios la ayude a esa hermana. Pero quizás Dios te está demostrando eso porque Dios quiere que seas tú, que la consueles, que le traigas una palabra de exhortación. Estamos mirando que un hermano tiene muchas preguntas y quizás no sabe la palabra muy bien, pero no es necesario que alguien le demuestre cómo escudriñar, cómo estudiar, cómo aprender las palabras. Pues quizás el Señor te está demostrando a ti que no nomás es que Dios le ayudes a ese hermano, pero quizás el Señor te está demostrando a ti que eres tú el que debes de enseñar lo que tú has aprendido. La Nueva Traducción Viviente de nuestro versículo 3, la segunda parte ahí dice, por mandato de Dios nuestro Salvador que me has confiado esta tarea para Él. Hoy, ahora, este día, a nosotros nos ha traído la salvación para hacer esta obra. Esta es la tarea que Dios los trae en este tiempo para completar el trabajo que sería necesario aquí hoy en esta iglesia. 1 Corintios, ¿se acuerda el versículo 18? Que el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a destrucción. Pero nosotros que vamos a camino a salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Dios los ha salvado con propósito. Ser el ejemplo, el estándar para que otros sigan. El comentario Wiersbe dice, Dios revela su mensaje a través de la predicación y el contenido del mensaje agregado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, el mensaje de la cruz. Alguien compartió la cruz con nosotros. Ahora nosotros debemos de ser ese o esa alguien. Tito, versículo 4,
capítulo 1 dice: a Tito, verdadero hijo de la comunión de fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador, fiel y genio. Verdadero hijo significa verdadero, genio y sincero, fiel, auténtico. Seamos nosotros esos. Estamos dispuestos a ser esos hijos fieles, siervos fieles, genios, hombres y mujeres de Dios. Verdadero hijo, genio, sincero, fiel, auténtico. Y aunque no leemos nada acerca de Tito en el libro de Hechos, aún conocemos algo de su carácter, su personalidad, quién era Tito. Gutzig dice que Tito era un hermano genio del apóstol Pablo, 2 Corintios 2:13. Tito fue socio y colaborador de Pablo, 2 Corintios versículo 8:23. Tito caminó en el mismo espíritu de que Pablo, 2 Corintios 12:18. Tito caminó en los mismos pasos que Pablo, en la misma forma de vida, 2 Corintios 12:18. Por lo tanto, Tito podría ser un modelo para otros creyentes. Tito, capítulo 2, versículo 7. Tenemos que ser el ejemplo como creyentes. Pero para ser el ejemplo, ser el liderazgo que Dios quiere que nosotros seamos, tenemos que primero aprender cómo seguir. Es algo que les comento a mis hijos, algo que comentamos en los Rangers, es algo que siempre comentamos. Si quieres hacer liderazgo, tienes que aprender cómo seguir. Como cristianos, esto es el deber de nosotros. Saber cómo aprender a seguir a Cristo, saber cómo seguir al que sigue a Cristo, y a la misma vez nosotros ponemos el estándar y otros van a seguir a nosotros. 2 Corintios 12:18, una vez más: ¿acaso Tito se ha aprovechado de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre los pisos del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Pablo seguía a Cristo. Pablo en la Escritura dice: sígueme a mí, aún así como yo sigo ¿a quién? A Cristo. Tito caminaba en los mismos pasos de Pablo, que Pablo caminaba en los mismos ¿de quién? De Cristo. Entonces es el ejemplo para todos nosotros como creyentes que debemos de dejar y poner. Tito, 2 Timoteo, versículo 1, versículo 13, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:13, nueva traducción, dice así: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe en el amor que tienes en Cristo Jesús. A lo largo de su carta a Tito, Pablo enfatiza la relación práctica es necesaria de la salvación, de la vida diaria para todo creyente y la congregación. Las buenas obras son deseables, provechosas para todos los creyentes. El ejemplo que Él los dejó y los ponió es el ejemplo que nosotros también debemos de seguir y dejar para que otros sigan. Versículo 5, y voy a tener que meterle cambio aquí, dicen: ¿ya? Por esta causa te dejé en Creta para que corriges lo deficiente. Y esta es la razón, la responsabilidad, el cargo del grupo que Dios le iba dado a Tito es de corregir lo que hacía falta. En la aplicación de vida, el comentario dice: Tito era un joven pastor enfrente de la tarea poca envidiable, difícil, indeseable o desagradable de poner en orden la iglesia. Es algo que está difícil a veces hacer, dirigir el pueblo de Dios. Los ejemplos que tenemos en todas las escrituras, miramos cómo el pueblo era difícil para Moisés para dirigir. Pero recordar que aunque la obra es difícil, es necesaria. Y todavía Dios los llama de estas personas que Tito iba a poner en esas áreas de orden.
y aunque estaban difíciles para, ¿cómo se dice?, a instruir y corregir y discipular, de estas personas, la responsabilidad de Tito era no nomás discipularlos, pero de ahí iban a salir el liderazgo de la iglesia, pastores, ancianos, diáconos, maestros de la palabra de Dios. Y lo que tenían que reconocer es que todos eran deudores a Cristo por lo que Cristo hizo en la cruz. Tito era una persona alguien que sabía qué hacer y cómo hacerlo, y que trabajaba incansablemente para hacerlo. Versículo 5 de nuestro texto dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Nueva Traducción Viviente te dice: te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo allí. En estos últimos años, hombres, mujeres, Dios los ha llamado, se han ido con Él, o se han ido a otros lugares. Nosotros somos los que los permanecemos aquí. Nosotros permanecemos no nomás en el cuerpo aquí de Cristo, pero nosotros son los que permanecemos en esta obra aquí que está haciendo el Señor en Capilla Calvaria de Rialto. A nosotros se nos da el mandato de cumplir el trabajo que es necesario. A nosotros es lo que nos da la tarea el Señor. Miramos la sociedad en lo que se encuentra, el tiempo en lo que nos encontramos, y tenemos que darle gracias al Señor porque en 2 de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, que no quiere que nadie sea destruido, quiero que todos se arrepientan. Dios regresa, quizás más pronto que más tarde. Pero en estos momentos tenemos que seguir adelante en lo que Dios nos ha entregado. Estar siempre en el negocio de mi Padre, involucrado en las cosas del Señor. Spurgeon dice: para haber sido un hombre de gran sentido, comunión, de modo que cuando Pablo tenía algo difícil que hacer, enviaba a Tito. Es simplemente ser alguien de comunión práctica. Gutzek dice: cuando el trabajo es difícil, muy básicamente dos tipos de personas. Con uno dices: el trabajo es muy difícil, así que no nos puedo enviar. Con otros dices: el trabajo es muy duro, así que debemos enviarlo. Tito parece ser del segundo tipo. La gente de Creta era un grupo salvaje, bien conocido como mentirosos y perosos. Y Tito tuvo que encontrar y entrenar liderazgo capaces para ser cristianos de la isla de Creta. Y como si fuera la tarea tan fácil que le iban dejado de la obra que se le daba de cargo a Tito, la obra aún es difícil, no nomás para él, pero para nosotros. Segunda Timoteo 2:1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí, como estaba comentado, es donde los encontramos. Formar, discipular, enseñar otros discípulos. Así que podrán entrenar y enseñar a otros también. La responsabilidad es para nosotros. La iglesia ha cambiado mucho en los últimos 2-3 años. Si están aquí con nosotros por un tiempo, sabemos que ha cambiado mucho la iglesia. Y todo aún sigue cambiando. Siervos, donde estaban acostumbrados a estar, ya no están en otros lugares. Y hay un movimiento. Y Dios está obrando en este lugar. Titos 1:5 dice: terminar nuestro trabajo. Terminar el trabajo, la obra que Dios nos ha dejado a nacer. Gutzek dice: Tito se le ordenó poner la orden en la iglesia, hacerlo nombrado líderes. Wiersbe dice: había cosas torcidas que debían corregirse entre las congregaciones.
Así que debemos estar dispuestos a corregir cuando es necesario, planear para hacer lo que es necesario. Dios desea denosar en nosotros. Gracias que le damos al Señor porque Él es un Dios de orden, no de desorden. 1 Corintios 14, 33. Y a fin, para recordar la gran comisión cuando comenzamos, Cristo dijo a sus discípulos, ¿verdad? Hagan discípulos, enséñenles lo que yo les he enseñado. Seamos siervos del Señor hoy en este día, no solo hijo o hija, pero siervo. Y si somos siervos, somos discípulos, estamos dispuestos a hacer esos que Dios puede usar. Jesús se acercó, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, id y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y en aplicación, dice, seamos nosotros, estamos dispuestos a ser nosotros, que el Señor usará para completar la obra. ¿Podemos ser considerados fieles? ¿Somos genios verdaderos hijos de la fe? ¿Se nos ha enseñado o estamos enseñando a otros? Un pensamiento, algo que nomás nosotros podemos saber qué es la verdadera respuesta de allí, de esas cosas. Pero es algo que tenemos que tomar inventario nosotros como su pueblo del Señor, si es que clamamos a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Amén.